esta época retadora pensamos en otros mundos posibles. Llega la 16ª versión del Hey Festival, con eventos 100% digitales en los que participan las mentes más brillantes del mundo. Participa desde tu hogar en el programa del festival, con actividades para todas las edades, a través de una plataforma de fácil acceso donde podrás enviar tus preguntas para contribuir a importantes conversaciones sobre literatura, ciencia, medio ambiente, arte, actualidad, infancia y el sector del libro, entre otros temas. Mantengamos la conversación y apoyemos la cultura y el pensamiento a través del programa Hey Festival en nuestras sedes habituales: Cartagena, Jericó, Medellín y ahora en toda Colombia y el mundo. Regístrate ya en www.heyfestival.org/Cartagena para preparar tus eventos y sin ningún costo participa en todas las actividades de manera virtual y accede a los contenidos extra disponibles. Del 22 al 31 de enero, hora Colombia, Hey Festival 2021. Imagina el mundo. Hey Festival Digital, un mundo de ideas maravillosas al alcance de todos. Actividades en nuestra web y en diferentes plataformas para continuar imaginando el mundo. Regístrate en las actividades del Hey Digital Colombia entre el 22 y el 31 de enero del 2021. Entra a www.heyfestival.org/Cartagena y participa en el festival de manera virtual. Prepárate para los eventos consultando los contenidos extras del festival, bonus tracks, entrevistas, blogs, podcast, entre otros, y adquiere los libros de los participantes. Descubre la riqueza del archivo de charlas y videos del Hey Festival y disfruta de 365 días de acceso a los eventos suscribiéndote al Hey Player o comparte con los mejores a través de los cursos de la Academia Hey y el nuevo diploma Hey Festival para aprender sobre gestión cultural. Del 22 al 31 de enero, hora Colombia, disfruta de todos los eventos y reflexiona sobre el momento actual. Hey Festival 2021. Imagina el mundo. Hola, soy Juan Gosaín y quiero invitarlos a todos los que están gozando, disfrutando de esta edición atípica del Hey Festival de Literatura, viéndolo por internet, viéndolo virtual. Los invito a que hagan una donación al Hey Festival para poder seguir financiándolo todos estos años. Cada vez es más difícil. Este año son 80 eventos y la financiación escasea. Ayuden los que puedan. Aquí en esta página, en esta misma página, aparecerán las indicaciones para hacer su donación. En nombre de los organizadores del Hey Festival, muchas gracias por su ayuda. Hola, muy buenos días en esta mañana de domingo en Colombia. Un saludo nuevamente al suroeste antioqueño, donde estaríamos en este momento si pudiera haber sido presencial. Un saludo a Jericó. Estamos en el Hey Festival del capítulo de Jericó y tenemos una conversación bastante interesante que empezará en pocos instantes con Pedro Adrián Zuluaga y Sergio Vila San Juan. Ambos tienen una condición bastante interesante con relación a la cultura y la literatura y cómo desde ambos campos han logrado hacer un análisis crítico y también una revisión sobre sus propios lugares de trabajo, de nacimiento e inclusive de combate. Pedro nació en el Santuario de Antioquia, es periodista y crítico cultural, autor de libros como Acción, Cine en Colombia, Literatura, Enfermedad y Poder en Colombia, 1896 y 1935, Cine colombiano, Canon y Discursos dominantes, y vamos a hablar sobre su libro ¿Qué es ser antioqueño?, que es el más reciente publicado.
Pedro ha sido ganador del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en la categoría de Crítica y Prensa. Por su parte, Sergio Vila San Juan nació en Barcelona, es periodista, escritor e investigador. Su campo de escritura ha sido principalmente el periódico La Vanguardia, pero también ha escrito diversas obras de la literatura. En 2013 fue ganador del Premio Nadal por su novela Estaba en el aire, y también escribió una trilogía importantísima sobre Barcelona, en donde ha estado revisando el último siglo de esta ciudad. Entonces, por eso ambos tienen mucho para hablarnos y decirnos sobre el tema de esta charla, que será la de las identidades locales. Hola Pedro, hola Sergio, bienvenidos a nuestra conversación. Hola María del Rosario, hola Sergio. Hola amigos, buenas tardes desde Barcelona, España, buenos días desde Colombia, donde me gustaría estar, pero este año no podrá ser. Bueno, de pronto el próximo año lo logramos, ojalá así sea. Bueno, voy a entrar en materia porque realmente nuestra conversación entre nosotros será de 30 minutos para dar espacio a 15 minutos de preguntas que el público tendrá para ustedes. Como lo convenimos previamente, vamos a tratar de hablar de distintas categorías de análisis desde lo antioqueño y desde Barcelona, entendiendo que para Pedro ese lugar es regional y para Sergio está en el campo de la ciudad de Barcelona y de alguna forma de la cultura catalana. Y por eso quisiera empezar para que habláramos sobre el lugar de enunciación de cada uno de ustedes. En el caso de Pedro es la casa como una metáfora o como una abstracción de la forma de organización social en Antioquia. Y bueno, para Sergio, la ciudad, Barcelona. Empecemos entonces, Pedro, por esa concepción tuya de la casa y de la identidad regional antioqueña. Sí, María Rosario, pues tú hablabas de que yo enuncio en qué es ser antioqueño desde una región, ¿no? Mi lugar desde una región. Yo en realidad, y como lo acabas de decir, hablo sobre desde una casa, ¿no? Y podría repetir eso que tal vez alguna vez escribió Gabriel García Márquez en torno a 100 años de soledad, como una especie de motivo guía que lo llevó a escribir la novela, que fue esta frase de una casa, un pueblo y el tiempo que las devasta o que los devasta, ¿no? A la casa y al pueblo. Por supuesto, esa casa está inscrita en una geografía particular, que es la geografía antioqueña, y como lo hablábamos con Sergio, explicándole un poco en qué consiste esta geografía antioqueña, pues no coincide necesariamente ni siquiera con una región jurídica, sino con una geografía cultural que ha sido importante y conflictiva para la configuración del país, de Colombia como nación. Conflictiva en la manera como se ha enfrentado al centro y como ha establecido algunas relaciones internacionales, saltándose a veces a Bogotá, y como se ha enfrentado también a otras maneras de entender el territorio y el país, que pueden ser las maneras caucanas, por ejemplo, o las maneras caribes. Entonces sí, hablo desde una región que no coincide necesariamente con un departamento, como los llamamos acá, sino que es más bien un conglomerado cultural que se configuró desde algunos hechos históricos muy importantes, como fue la colonización antioqueña, que fue una extensión de la frontera agraria, un movimiento modernizador, pero igualmente muy violento, o con muchas violencias de por medio. Y a partir de pasar de ser una de las regiones más pobres del país, o uno de los conglomerados más pobres del país, pasó a ser quizás más rico. Y pues eso ha generado un conflicto, un agón, digámoslo así, con el resto de Colombia, ¿no? Una relación ambivalente, tanto de Antioquia con el resto de Colombia, como de los colombianos con Antioquia, que yo en el libro un poco la resumo en esta canción de Emilio, en esta frase de la canción de Emilio José: tú debes conocer, Sergio, ni contigo ni sin ti tienen mis penas remedio. Contigo porque me matas y sin ti porque me muero. Exacto, sí, que iba a ser el título original, pero pues bueno, parecía mucho un libro de autoayuda. Entonces nada, lo que yo hablo es de una región que tiene mucho de hechos, o sea, que
que se ha constituido a partir de unos hechos históricos, pero que también como conglomerado cultural y como enunciación tiene mucho de invención, ¿no? Es decir, la identidad antioqueña, como cualquier identidad, por supuesto, se ha inventado y se le ha adjudicado a lo antioqueño una especie de excepcionalidad dentro de lo colombiano que es muy problemática. Entonces, el libro hace un recorrido por esa invención de intelectuales, de artistas, de políticos, y de las consecuencias de esa invención en la ruta, pues, de la historia de Colombia en los siglos XIX y XX especialmente. Básicamente desde ahí. Pero efectivamente hablo desde una casa que es... El libro no pretende establecerse desde la nostalgia, ni desde esa íntima tristeza reaccionaria de la que hablaba López Velarde, pero sí hablo desde la casa como un lugar en donde se configuran las primeras relaciones y el primer ser político de cualquier ser humano, ¿no? O sea, que la casa como un espacio político por definición. Y los distintos habitantes de la casa, y una casa antioqueña que, contrario a lo que se ha dicho y a lo que se ha pensado, es mucho menos el lugar de una familia nuclear y mucho más una especie de espacio de tránsito de distintos habitantes, ¿no? O por supuesto el padre, la madre y los hijos, pero otras personas que dan vueltas alrededor de la casa sin pertenecer a ella, como los arrimados, los bastardos, los que están por fuera de la casa o en hago finalmente una geografía de la casa y de sus habitantes. Y la relación que eso tiene con distintos arquetipos, digamos, de la vida social antioqueña. Y en tu caso, Sergio, Barcelona es pues un lugar, obviamente es entrañable. Tú recibes también la herencia de tu abuelo, de tu padre, tú eres la tercera generación de escritores y periodistas. Hay ahí un valor muy grande también de entender la ciudad desde esa herencia cultural que recibes, desde esa biografía personal que, bueno, pues en lo que he leído es absolutamente rica, pero que también se afirma desde una voluntad de individualidad muy grande, en la que tú no temes para nada mostrar una postura que a veces puede ir en contravía de lo que para muchos es un ser o una cultura única catalana. ¿Qué podrías decirnos de tu Barcelona? Sí, en efecto, lo has formulado bien, Rosario. Para mí Barcelona es a la vez un espacio mítico literario, ¿no? Y en este sentido, Pedro, citabas a García Márquez, que vivió años en Barcelona, todos le conocimos, y a raíz de la obra de García Márquez casi resulta obligado a hablar de espacios míticos cuando uno se refiere a una localidad en la cual puede centrar todas sus preocupaciones, ¿no? A caballo entre la nostalgia y el pensamiento crítico. Mi espacio mítico es Barcelona. Yo nací en la ciudad. Barcelona es una ciudad muy antigua, es una ciudad fundada en época romana, tiene un pasado medieval muy fuerte, muy glorioso, muy bello, y luego tiene 2 o 3 momentos importantes en la historia que la han proyectado como una de las ciudades fuertes del Mediterráneo. A la vez no es capital del Estado español, tiene una rivalidad con Madrid, es una ciudad con un pasado político y social a veces muy, muy tenso y muy violento. Yo como novelista, esta Barcelona me ha servido para inscribir allí mi historia familiar y desarrollarla en estas 3 novelas que tú comentabas. Una heredera de Barcelona, Estaba en el aire y El informe Casabona. Por otro lado, como periodista cultural y como investigador, Barcelona me ha dado uno de mis grandes temas, que es la historia del libro. Yo, investigando el pasado barcelonés, me encontré con que Barcelona era una de las 2 o 3 ciudades del mundo con una historia editorial más larga y continuada, porque en Barcelona se empieza a imprimir 30 años después de que Gutenberg haga su Biblia, y ha seguido hasta hoy sin interrupciones, mientras que otras capitales de aquella época, como Venecia, dejaron de serlo. Barcelona no. Barcelona ha tenido una línea editorial continuada, ha sido la ciudad donde el Quijote entra en una imprenta, ¿no? Por lo tanto, es una ciudad proyectada como ciudad de libro. Y además, esta capacidad de producir libros para todo el ámbito hispanoamericano la han universalizado, ¿no? El boom, del que hablábamos hace un momento, por García Márquez, el boom se gesta en Barcelona, y eso, por ejemplo, nos permitió al mundo de la cultura barcelonesa entrar muy en contacto
con el momento más álgido y más potente de la literatura hispanoamericana del último siglo, ¿no? Entonces, el mundo del libro de Barcelona le ha servido para una expansión cultural en un ámbito mucho más grande que el ámbito catalán, que el ámbito español, ¿no? Y yo es uno de los temas que me ha interesado mucho investigar, le he dedicado varios libros a esta materia, con lo cual yo oscilo un poco entre estas dos visiones de Barcelona, la visión familiar, literaria y la visión de estudioso, de periodista, centrado en este universo editorial y libresco. Sí, también hay otra condición que ambos narran y es la posibilidad de irse o de quedarse, de fugarse, de buscar un lugar independiente o de afirmarse y en esa afirmación, en ese quedarse, buscar completar ese relato o hacerlo posible. Y es que también me parece que en ambas, tanto en la cultura antioqueña como en la ciudad de Barcelona, hay un relato de excepcionalidad, esa búsqueda de ser excepcional que para unos o para algunos necesita como un punto de fuga y para otros un lugar en donde, bueno, vamos a cuestionar esa afirmación, pero desde adentro. Quisiera saber cómo lo ven ustedes y bueno, podríamos empezar por Pedro. ¿Qué piensas, Pedro, de ese irse o quedarse, de esa excepcionalidad de nuestra cultura antioqueña? Sí, a pesar de que los antioqueños nos definimos por el arraigo, por un fuerte arraigo, un fuerte sentido de pertenencia, también somos una cultura de la emigración, si se quiere, ¿no? Y que cuando emigramos o cuando llegamos a un nuevo lugar, generalmente, más que asimilarnos, tratamos de que ese nuevo lugar al que llegamos, especialmente pues si son lugares, por ejemplo, pequeños pueblos en Colombia donde los antioqueños llegan a establecerse con el comercio y con, sí, sobre todo a partir del comercio, pues la tratamos comida, de que la gastronomía no de parecernos, sí, ¿cómo? Que la gastronomía también. La gastronomía, exacto. Cuando llegamos a nuevos lugares no tratamos de asimilarnos a lo que encontramos, sino de que esos nuevos lugares se asimilen a lo que somos nosotros. Entonces, eso es realmente una cultura colonizadora, finalmente, si es que eso existe, ¿no? Bueno, claro que existe, pues porque lo hemos visto a lo largo de la historia mucho. Entonces, sí, es una fuerte ambivalencia entre la pertenencia y entre la necesidad de la huida. Yo también pienso que la cultura antioqueña y la realidad psicológica de la casa, en la cual yo me concentro mucho en el libro, ejerce una presión realmente insostenible, ¿no?, sobre muchas personas, y mucho más sobre personas sensibles o personas con inclinaciones artísticas. Entonces son personas que han tenido que irse para sobrevivir, porque el libro se dedica mucho a hacer sobre todo mi libro, pues, que es El Antioqueño, se dedica mucho a hacer una historia cultural antioqueña, y es una historia de partidas y de fugas, ¿no? De necesidades de irse de los artistas para poder hacer su obra, y son idas que a veces se concretan en salidas del país o de la ciudad, o de ese conglomerado cultural, pero que a veces también son incilios, ¿no? Que a veces son también encerrarse dentro de un orbe propio, que sería otra vez una casa, para poder sobrevivir a la presión psicológica de unas exigencias tan fuertes como las que imprime la cultura antioqueña sobre quienes pertenecemos a ella, ¿no? Entonces creo que, como toda cultura fuerte y como toda cultura en general, protege mucho, crea comunidad, pero al mismo tiempo exige una cantidad de sacrificios, ¿no? Una disposición para la vigilancia, una voluntad para vigilar, y exige que quienes se quedan pues estén dispuestos a ser vigilados, sacrificando mucho, ¿no? Y hay quienes pues no soportan. Pero entonces, en ese irse tampoco es un movimiento sin retorno. Generalmente muchos antioqueños regresan, o muchos de los antioqueños que han roto con las raíces de manera muy radical, digamos, por ejemplo, qué sé yo. Darío Lemos, por ejemplo. Un Darío Lemos, un Fernando Vallejo, pues que siempre escribió sobre Antioquia, pero incluso renunció a la nacionalidad colombiana. De alguna manera terminan volviendo, y hay como un movimiento, hay un retorno a Antioquia muy melancólico. Yo diría que es como
al final de la vida de muchos antioqueños rebeldes, de los cuales yo me ocupo en el libro, hay un volver como a esa matriz, ¿no? Entonces, cito, pues, menciono nombres como María Cano, como Débora Arango, como el propio Fernando Vallejo, como... La madre Laura también la mencionas. Como Epifanio Mejía, sí, que son los grandes rebeldes antioqueños, de alguna manera trágica, han terminado volviendo al redil y han terminado encerrados en las fronteras de una casa. Bueno, el maestro Fernando González, encerrados en un incilio, ¿no? Entonces, para mí es un movimiento muy angustiante y muy paradójico de la condición de ser antioqueño, y que también pienso yo y que es una suerte de la cultura como repetición, ¿no? Esta idea que además se sobrepone sobre uno de, ¿será que yo voy a terminar haciendo lo mismo? ¿Será que yo voy a terminar otra vez repitiendo esos encierros, repitiendo esas capitulaciones o esos compromisos con la cultura frente a la cual una vez, o ante la cual una vez me enfrenté? Entonces es como ese miedo a la repetición, creo que también es un fuerte componente de la huida antioqueña, y el encuentro con la repetición como algo inevitable, ¿no? Y por tu parte, Sergio, pues es muy interesante el recorrido que haces a través de la historia de tu abuelo y de tu padre. La historia de tu abuelo me parece fantástica. Él recorre España por diversas razones. No sé, él también de alguna forma vivió ese irse y quedarse. ¿Qué podrías decir tú? Sí, lo que pasa es que yo creo que el caso de Barcelona es un poco diferente porque a lo largo del siglo XX, sobre todo, la historia de Barcelona ha sido en buena medida una historia de éxito. Es una ciudad que se industrializa, que a principios del siglo XX es la más moderna de España, más moderna que Madrid, y luego tiene varias fases que se convierte en una ciudad que atrae a trabajadores de toda España. En general, en Barcelona la gente no quiere irse, es una ciudad un poco enamorada de sí misma. El barcelonés se siente, o se sentía hasta hace unos años, muy orgulloso de ser barcelonés. El tema cultural ha sido el contrario. O sea, Barcelona ha tenido a lo largo del siglo XX 2 o 3 grandes olas emigratorias, ha venido mucha gente de fuera, y el tema es cómo se integra a toda esta gente en buenas condiciones, tanto, digamos, de alojamiento como culturales. Cómo su aportación cultural entra a favor o en conflicto con la cultura establecida barcelonesa, catalana, ¿no? Yo toco este tema en mi primera novela, Una heredera de Barcelona, un capítulo que se llama Los trogloditas de Montjuïc, que explico cómo una gran oleada de gente que viene en los años 20 acaba refugiándose en cuevas en la montaña de Montjuïc, que es la montaña que domina Barcelona, ¿no? Entonces esto genera una serie de fricciones. Por otro lado, una segunda ola migratoria que hay en los años 50 hacia Barcelona entra en contacto con el mundo el pensamiento más catalanista, más identitario de la zona, y una de las grandes novelas de Barcelona, que se llama Últimas tardes con Teresa, de Juan Marsé, es uno de los clásicos de la literatura española, explica esta cuestión, cómo un joven venido de tierras pobres de fuera de Barcelona intenta ascender en la dura pirámide social barcelonesa y todo lo que le pasa, ¿no? Y por último, después de las Olimpiadas del 1992, que es un momento altísimo, que es de los grandes momentos de la historia de Barcelona, Barcelona cambia el chip a un nivel muy radical y pasa de recibir visitantes profesionales por cuestiones de trabajo a que llegue unas oleadas de turistas tremebundas. O sea, Barcelona se convierte en la ciudad más turística del Mediterráneo, prácticamente, comparable a Venecia en el aluvión de visitantes, y eso genera un gran debate en el mundo sociocultural barcelonés, porque la gente dice, bueno, estos están trayendo dinero, pero se están cargando las partes más genuinas de la ciudad, están destrozando nuestra forma de ser, están banalizando la vida ciudadana, y esto es un debate que se estaba viviendo con muchísima intensidad. Mucha gente llegaron a poner carteles en las calles, no queremos turistas, y esto fue un debate tremebundo hasta que empezó la pandemia. Empezó la pandemia y Barcelona de un día para otro se quedó sin turistas, y mucha gente que protestaba airada por estas oleadas de turistas, pues ahora ha tenido que cerrar sus negocios, antes se han encontrado con que el trabajo se está perdiendo, etcétera, etcétera, y ahora están diciendo, oye, ojalá volviera
aquel turismo que tanto criticamos, ¿no? Es como una paradoja interesante con la que la ciudad se enfrenta en estos momentos y hay que ver cómo lo va a resolver. Hay otro tema que les propuse y que, bueno, realmente a mí me gusta mucho, que es el de la ira, la furia. Me gusta mucho porque en la cultura antioqueña el iracundo es una condición, o inclusive es una condición patriarcal muy fuerte, ¿cierto? Esa condición del dictador moral que se vuelve furioso y que de alguna forma enmarca eso que decía Pedro de la necesidad de irse o de quedarse, de irse porque si no me matas. Y que también de alguna forma lo hemos visto en las noticias con relación a la afirmación de necesidad de independencia de Cataluña, esa ira, esa furia, ese movimiento independentista. Entonces quisiera también pedirles que analicemos esas condiciones de la ira en cada una de los análisis que ustedes han hecho y de sus formas de mirar la cultura. No sé, Sergio, si empezamos por ti, pues sí, para cambiar el... Bueno, hablas de necesidad de independencia. En Cataluña yo no creo que sea una necesidad. Yo creo que ha sido un movimiento de tintes populistas que ha pretendido desde la agitación de la calle y desde una representación parlamentaria que no era mayoritaria, pues cambiar las reglas de juego. Esto ha fracasado. Se pretendía declarar a Cataluña un país independiente dentro de España y dentro de la Unión Europea. La Unión Europea no quería, España tampoco quería, y además legalmente, tal como se planteó, no podía hacerse. Por tanto, ha sido un movimiento que ha galvanizado a mucha gente, ha generado mucha ilusión, pero no estaba siguiendo un canal, digamos, aceptable, y yo creo que el tema ha acabado bastante mal, dividiendo a la sociedad catalana, generando mucha inquietud económica y llevando a la política catalana un poco a un callejón complicado de salir, que es donde estamos ahora, ¿no? Y del que espero y confío que podamos recuperarnos. O sea, que si ha habido ira, ha habido de los dos lados, de los que querían la independencia y de los que no la querían y consideraban que los líderes independentistas no estaban jugando limpio, ¿no? O sea, ha sido una época de confrontación no violenta, hay que decirlo, pero ha sido una época de confrontación que yo creo que ha dejado muy mal sabor de boca, y esa atmósfera de los proyectos mal planteados que acaban enrolando a mucha gente, pero que no llevan a ningún buen sitio. Hay que decir que Cataluña, Barcelona, en el siglo XX, sobre todo antes de la Guerra Civil, tiene una época muy violenta, muy iracunda, a través del anarquismo catalán. El anarquismo catalán es un movimiento muy interesante, tiene dos direcciones, una maravillosa, utópica, de gente, seguidores de Tolstoy, nudistas, que vivían en comunas rurales, que apoyaban el feminismo, etcétera. Era una línea interesante, apasionante, yo la cuento en una heredera de Barcelona, y tenía otra línea que era la línea violenta, eran partidarios, una parte de la acción violenta, y entonces empiezan unos atentados muy duros contra militares, contra políticos, etcétera, etcétera. Hay muchos muertos y todo eso es el caldo de cultivo de opiniones y radicalizaciones que luego llevan a la Guerra Civil Española. O sea, Barcelona es un poco el caldo de cultivo de ese momento, ¿no? Por tanto, Barcelona tiene, en fin, una serie de pasados en los cuales sube la ira y luego se remansa y entra lo que la gente cree que es el carácter catalán, que se le llama seny, que quiere decir el buen criterio, la paz y la tranquilidad, pero ese seny siempre va acompañado, seguido o precedido de momentos de mucha agitación y mucha violencia. Bueno, en el caso de Antioquia, esa ira, esa furia, ese manejo del conflicto es una de nuestras encrucijadas y grandes debates. ¿Cómo lo ves tú, Pedro? Tú haces ahí un recorrido muy interesante sobre la furia. Sobre los iracundos, sí. Sí, antes de responder esa pregunta, María Rosario, que me encanta, yo quisiera aclarar que cuando hemos estado hablando un poco de Antioquia como una cosa muy homogénea, ¿no? Como
Sí. algo que puede ser aprendido. Y yo creo que en eso estaríamos repitiendo precisamente la invención, toda esa malla imaginaria en la que nos instalaron los que crearon la idea de Antioquia, ¿no? Los viajeros, los intelectuales, los artistas. Creo que, como María del Rosario bien lo sabe, porque dirige un museo, el museo principal de la ciudad, un museo donde se ha abierto la discusión sobre lo antioqueño, precisamente en pliegues y matices mucho más diversos. Pues no hay una sola Antioquia, pero el libro se ocupa mucho de la Antioquia que predominó, del canon antioqueño. Quizá, y esa fue mi intención, hacer una lectura no canónica del canon antioqueño, ¿no? Pero efectivamente y es un canon antioqueño marcado por una cierta homogeneidad racial, por una cierta idea de blancura, por un predominio de la religión católica, y pues todo lo que estaba por fuera de ahí, de esa invención imaginaria, pues fue subalternizado o marginalizado. Y por fortuna está saliendo, por fortuna los nuevos líderes culturales y artistas de la región están sacando a flote esas Antioquias sumergidas. Eso me parece un proceso muy interesante y no quería dejar de resaltarlo acá. Y por otro lado, pues respecto a los iracundos, sí, yo creo que hay una furia antioqueña. Creo que eso sí no es inventado, eso sí es fáctico, eso sí es reconocible, que hay una furia antioqueña, y creo que es una furia muy creadora. Me parece que hay momentos en donde desde ese lugar de furia se ha producido también mucha ternura, muchas preguntas sobre la autenticidad de la experiencia, muchas preguntas, muchas rebeliones contra el orden establecido, pero desde esa misma furia han ocurrido nuestras grandes tragedias, ¿no? Esa misma furia es la de Miguel Ángel Builes, un sacerdote antioqueño que fue fundamental como instigador de la violencia, por ejemplo, de la violencia política en los años 40 y 50. Esa misma furia es la de Pablo Escobar. Yo creo que Antioquia tiene dos grandes momentos de modernización, y ambos muy problemáticos, que son la colonización antioqueña, es decir, el momento en que la pobreza obliga a unas masas de población eso pasó en el siglo XIX, a unas masas de población apoyadas a veces por el Estado, otras veces por proyectos más individualistas o de convites pequeños de poblaciones, como lo decía al comienzo, a extender y a colonizar tierras y a darle a la geografía del suroccidente colombiano una marca antioqueña, ¿no? Y el otro proceso de modernización, a trancazos y problemática y traumática, fue pues el narcotráfico, ¿no? Lo que significó el narcotráfico y cómo el narcotráfico revela las fisuras de ese proyecto igualitario, porque la colonización antioqueña fue como un proyecto de igualitarismo, ¿no? De pequeñas parcelas de tierra, y parecía que eso estaba funcionando bien, porque pues finalmente eso termina decantándose en la industrialización antioqueña, también como Barcelona, Medellín fue la ciudad que primero se industrializó y que mejor se industrializó en Colombia. Pero desde finales de los años 60 y los 70 y 80 del siglo pasado, las décadas del 70 y 80 del siglo pasado, que fue la gran irrupción del narcotráfico, todo ese igualitarismo mostró sus fisuras, mostró que era un proyecto que tenía muchas deudas, y montado, digamos, como en ese resentimiento y en esas deudas, pues emergió el narcotráfico y una figura como Pablo Escobar, que indudablemente es uno de nuestros grandes iracundos, y uno de los grandes iracundos que nos instala, digamos, que instala a Medellín concretamente, y en general a Antioquia, pero especialmente a Medellín, pues la chapa del cartel de Medellín, que es tan poderosa en el mundo, ¿no? En la modernidad transnacional, ¿no? Y bueno, tenemos un último iracundo del que tal vez es muy polémico hablar, que es el expresidente Álvaro Uribe, que es tal vez la figura política más importante. No tomen la palabra importante como un gesto de reconocimiento, más importante y más problemática de la política antioqueña y colombiana de las últimas 2 décadas, y naturalmente es otro iracundo, o sea, es otra persona furiosa, ¿no? Bueno, esa es, digamos, como a trancazos un recorrido por la furia antioqueña, pero esa furia también ha tenido unas manifestaciones poéticas y artísticas muy poderosas, y yo creo que no se le puede extirpar. Yo veo en la Antioquia contemporánea
una idea de extirpar esa furia, pero me parece que extirparla sería acabar con lo propio de lo... O sea, es como atacar un cáncer que también mata las células buenas, ¿no? Entonces, ese proyecto de profilaxis antioqueña me parece muy problemático. Sí. Nos están empezando a llegar preguntas, lo cual pues celebro, de verdad, muy, muy valioso empezar este debate también con quienes nos están viendo. Empiezo por Ángela Figueroa, que pregunta sobre el turismo. La pregunta es, ¿el turismo trae de alguna forma problemas en la cultura a las ciudades que son visitadas? ¿Qué opinas, Sergio? Creo que la pregunta va muy hacia tú. Yo también quisiera contestar sobre eso, ¿no? Claro, claro. Adelante, empieza tú. No, es muy breve. Yo creo que Medellín, precisamente por el narcotráfico, fue una ciudad que se aisló del mundo, o sea, que se conectó con el mundo a través de ese negocio transnacional del narcotráfico sin ninguna regulación, y una vez pasado esa noche, digamos, del narcotráfico, pues ha sido una ciudad que ha recibido hordas de turistas también, sí, que han cambiado el paisaje de la ciudad de una manera también muy problemática. Indudablemente, pues el turismo en Antioquia está asociado a turismo sexual, a turismo de la cocaína. Pues yo ya no he vivido en Medellín en los años en que ha ocurrido ese fenómeno, pero me parece que ha cambiado radicalmente la relación de la ciudad con lo extranjero, que Medellín siempre, al contrario de lo que se ha pensado, yo pienso que fue una ciudad que nunca estuvo tan aislada como se cree. En el siglo XIX hubo un movimiento cultural importantísimo de periódicos, de revistas, de grupos culturales, pero esta última fase de la modernización me parece que ha traído unas transacciones muy problemáticas para la ciudad, una manera de ubicarnos en el mundo como una ciudad que ofrece un turismo de la memoria más dolida del narcotráfico, y un turismo sexual y un turismo de la droga, que esto ofende mucho a la institucionalidad antioqueña, pero pues finalmente, que yo insisto, anda en unas prácticas de profilaxis y de negación muy fuertes, de pensar que el pasado se puede borrar con un gesto político, con un decreto, pero pues finalmente yo creo que eso no es posible, y que estas cosas hay que enfrentarlas y hay que ofrecer otras alternativas de memoria y otras maneras de relacionarse con ese pasado, ¿no? Yo en general, tal como planteaba, el turismo cuando pasa, digamos, de 5 a 500, que es lo que pasaba en Barcelona, genera problemas de adaptación, etcétera, etcétera, pero yo creo que tiene más ventajas que inconvenientes. Para empezar, sanea mucho la economía de la ciudad. Barcelona, en estos momentos, económicamente, es una ciudad muy saneada. Todos estos ingresos han permitido a los ayuntamientos invertir en muchas cosas, entre ellas en la cultura. Y ahí quería ir yo. Yo creo que hay un fenómeno interesante a promover, que es el turismo cultural. Yo en Barcelona estuve muy vinculado a la red de bibliotecas de la ciudad, que se multiplicó por 4, y pusimos en marcha toda una red de paseos literarios. Yo acabé haciendo un libro con Sergi Doria que se llama Paseos por la Barcelona Literaria, que es un intento de topografiar, de enseñar la ciudad a través de sus literatos. Entonces hicimos que, por un lado, estaban en el libro, pero por otro lado, las bibliotecas ofrecían estos paseos, pues el paseo de Don Quijote, el paseo del Barón de Maldá, el paseo de Carlos Ruiz Zafón, el paseo de George Orwell, etcétera, etcétera. Yo creo que, bueno, en el caso de Medellín, que tiene escritores, no sé, estoy pensando, por ejemplo, en Juan Diego Mejía, que tiene estos libros tan bonitos, tan poéticos, pues yo creo que Medellín es un sitio que seguro que casi todas las ciudades con una cierta tradición cultural y literaria son aptas para dimensionar bien el turismo cultural, pero eso requiere una decisión política, que es considerar que la cultura es un elemento identitario de la ciudad y que, por tanto, hay que promoverla gastando dinero, creando rutas, restaurando edificios, etcétera, etcétera. Pero yo creo que es uno de los retos de los próximos años, fomentar el turismo cultural. Sí, yo aclaro, Sergio y María Rosario, que por supuesto ese turismo que va a Medellín a buscar sexo y drogas no es el único turismo, sino el más estrepitoso y el que tiene unos efectos, me parece, más
negativos para unas ciertas formas de cohesión social que se ven ahí muy fracturadas. No es, por supuesto, el único, sino el más visible. Esta es una pregunta de Sebastián Restrepo para Pedro. Y dice así: ese arraigo que Pedro describe y que nos caracteriza es un valor cultural de nuestros pueblos y territorios. En un país en donde la violencia y ahora los megaproyectos y el desarrollo, entre comillas, nos desplaza, ¿estamos también socavando a nuestra cultura e identidad? Es que me parece un poquito problemática la formulación de la pregunta, porque es todo lo que yo no quisiera en relación con Antioquia, con las raíces, con la tradición. Para mí, yo pues no creo en la nostalgia ni me parece un valor saludable, ¿no? Como pensar que en el pasado está el mundo ideal. Pienso que no, pienso que hay que proyectar hacia el futuro. Pero ese proyectar hacia el futuro pasa por reconocer y abrazar de ciertas formas el pasado, ¿no? Me parece importante, por ejemplo, había una de las preguntas de María del Rosario que había planteado antes de la conversación, que era sobre el futuro, y yo creo que el futuro pasa por reconocer un antes de nosotros, es decir, vincularnos de otra manera con el pasado, y para mí el pasado siempre serán los muertos, ¿no? Es decir, la forma principal del pasado es los muertos que nos anteceden, y Antioquia tiene muchísimo que resolver en cuanto a su relación con los muertos, muchos de ellos muertos producidos por la violencia, mucho que reconciliarse ahí, mucho que extraer de esa relación con la mortalidad y la relación con los muertos que seremos, ¿no? Entonces es como ubicar la propia vida en un tránsito entre lo que hubo antes de nosotros y lo que va a haber después. Yo creo que sin esos dos espacios, cualquier vida, está cortada en su sentido espiritual y cortada en sus posibilidades, y será una vida vivida a medias, ¿no? Entonces esa es la noción que yo tengo de arraigo. Me parece que es un arraigo hacia atrás y hacia adelante. Y con relación al futuro, pues decir que tú señalas algo que me pareció también interesante, y es ese nuevo saludo entre hombres de llamarse niño. Ahí pues me gusta dejarlo, no creo que tengamos tiempo, ojalá pueda ser tema de otro momento, de una futura conversación, pero sí, realmente pues llamarse entre hombres, que hubo niño, pues para ponerlo así coloquialmente, no deja de llamar la atención. Yo solo diría, María Rosario, que a mí me interesaba en el libro no destruir un mito, sino reinventarlo, reinventar un mito. O sea, no reponerlo en un ejercicio de reconstrucción nostálgica, sino reimaginar un mito. Dar pistas para construirlo colectivamente de nuevo. Sí. Bueno, esta es una pregunta de Luz Marina Villa, alrededor de la ira. ¿Qué opinan de la ira como una emoción de indignación personal que puede ser valiosa socialmente cuando se apoya en creencias correctas? ¿Qué piensa Sergio? Yo estoy a favor. Yo tengo, digamos, un pasado un poco hippie. O sea, yo cumplí 18, 20 años en la época contracultural, hippie, orientalismo, y por tanto mi filosofía es más bien del buen rollo, ¿no? O sea, yo estoy a favor de la simpatía, de la cortesía, de la delicadeza. Entonces son sentimientos que aprecio más. A mí la ira me inquieta, ¿no? Me cuesta verle la parte positiva, porque los movimientos masivos llevados por la ira suelen provocar efectos no deseados, ¿no? Por tanto, bueno, ira muy bien, pero muy moderada, ¿no? Y Pedro, ¿qué opinas? Esta semana leí un libro de Timothy Snyder, que es un columnista del New York Times. Se llama Nuestra enfermedad, lecciones de libertad desde una cama de hospital. Y él empezó a escribir ese libro porque fue internado en un hospital para un proceso médico a finales del año pasado. Y él decía que había empezado a escribir ese libro desde la rabia, ¿no? Desde la rabia de haberse sentido mal diagnosticado, mal tratado,
verse de frente con una asistencia sanitaria insuficiente y negligente. Pero hablaba de cómo una ira, naturalmente la ira en sí misma, que me parece un motor necesario de muchas acciones humanas y una emoción política que hay que admitir, me parece que obviamente tiene que rápidamente transformarse en otra cosa, ¿no? Transformarse en empatía, en solidaridad, no sé si en buen rollismo, pero pues finalmente porque pues una vida dedicada una vida dando vueltas en torno a la ira, pues sí, naturalmente no cambia ninguna condiciones concretas de la existencia, que yo creo que estamos aquí para eso. Entonces, Sí. pienso en la ira transformadora, que se convierte en otra cosa. Fíjate que yo de las lecturas que más me han impresionado últimamente son 2 libros de David Reef, el hijo de Susan Sontag, y de Lewis Hyde, que es un poeta, ensayista de Boston, que son a favor del olvido. Y son libros muy interesantes porque estamos en una época, tanto mundial como en el caso de España, de constante reivindicación de la memoria, ¿no? Hay que ir a la memoria, hay que sacarlo todo y tal. Pero tanto Reef como Hyde, o como hacía Ishiguro en su última novela, decían, bueno, ojo que a veces no hay más remedio que generar un poco de olvido, porque si no, la pugna de agravios que viene de 2 lados, y además siempre hay elementos de justicia en las 2 partes, lleva a las sociedades a situaciones que no se pueden resolver directamente, no se pueden resolver. Entonces, a veces conviene hacer un poco de amnesia, ¿no? Y yo es un tema que le estoy dando vueltas porque pienso, ojo, porque evidentemente tú no puedes reprimir todo lo ocurrido, en el pasado al que Pedro mencionabas es rico en situaciones trágicas, en muertes, pero a veces quizá hay que decir, bueno, hagamos una suspensión del pasado para mirar hacia adelante y ser constructivos. El futuro a veces requiere un poquito de amnesia en la visión esta de Reef o de Ishiguro en esta novela tan maravillosa de ambiente medieval que lo dice directamente, hay que olvidar. Nosotros pues terminará Sergio que como sociedad en Colombia estamos en ese dilema, ¿no? De qué tanto recordar y pues estamos en un proceso de posconflicto, estamos en el último año de la Comisión de la Verdad, entonces esos temas nos tocan de manera muy aguda y muy incisiva y estoy de acuerdo contigo que no hay una sola respuesta, no hay una sola respuesta. Si hubiera una fórmula de que 85% de olvido y 15% de recuerdo, pues sería muy fácil. Pero no es tan sencillo y menos en países como Colombia y mucho menos en regiones como la antioqueña, donde ha sido uno de los focos principales de la violencia en Colombia. Y fíjate una cosa, que ya que nos están diciendo que falta un minuto, en Colombia, donde ha habido violencia en el pasado, hay violencia en el presente. Es una cosa sintomática, ¿no? Las violencias se reproducen como en una especie de círculo interminable. O sea, algo queda mal sellado, algo queda mal suturado en el pasado que hace que la violencia se reactive. No, la respuesta no solo no es fácil, sino que es endemoniadamente difícil. Sí, además quiero decirles que hay montones de preguntas alrededor de esto de la ira, de la indignación, de la exclusión. Ha desatado un debate que quienes los están viendo y escuchando quisieran continuar, pero pues lamentablemente ya, como bien lo han dicho, se nos está acabando el tiempo. Yo quisiera agradecerles, creo que ha sido tremendamente estimulante esta conversación, pero principalmente para que quienes los vieran busquen sus libros y los lean, los recomiendo altamente y continuar esta conversación con cada uno de ustedes, que realmente abre otras puertas y que espero que en un próximo Hey pueda continuar. Así pues que feliz resto de domingo para todos y muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.